Y pues bueno, siendo las 2 de la tarde, iniciamos con nuestra charla de Aprende Geotermia. El día de hoy tenemos el honor de estar con Guillermo Jaimes Maldonado. Él es ingeniero petrolero de la Universidad Autónoma de México. Tiene un diplomado en Ingeniería Geotérmica de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, y se jubiló de la Comisión Federal de Electricidad en el 2013, donde laboró por 32 años en la generación de proyectos, en la gerencia de proyectos geotérmicos. Durante su jubilación, creó la compañía JL Energía, de la cual se dedica al aprovechamiento de la energía geotérmica y la energía solar. En el ámbito internacional, Guillermo ha trabajado en la supervisión y de la perforación de pozos con fluidos aireados en diferentes campos geotérmicos de Nueva Zelanda, exactamente en 3 campos. Ha evaluado el potencial de pozos perforados en el campo geotérmico de San Jacinto para Nicaragua y ha sido supervisor en la operación de unidades geotérmicas de hasta 5 megavatios en el campo geotérmico de Miravalles, en Costa Rica. Él es miembro de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la Asociación de Ingenieros de Petróleos y del GRC. Es autor de diferentes artículos publicados en diferentes revistas técnicas de especialidad, tanto en México como internacionales. La dinámica del día de hoy se va a centrar, vamos a ver esta charla que se titula Principales características, ventajas y desventajas del uso de fluidos aireados en la perforación de pozos geotérmicos. La agenda que vamos a manejar hoy va a ser una bienvenida que va a durar aproximadamente 10 minutos, una presentación de 20 a 30 minutos y una sección de preguntas. Para el área de preguntas vamos a hacerlo como lo hacemos en todos los webinars. Vamos a escribir en el chat las preguntas que tenemos, yo las recopilo y las presentamos al final para que el ingeniero Guillermo nos pueda responder estas preguntas. Nuevamente, si quieren hacer parte, están todos muy invitados a ser parte de la Asociación Geotérmica Colombiana. Ya somos más de 70 miembros, tenemos un nuevo miembro corporativo que es Baker. Se ha unido con nosotros este año a Geocol. Además de esto, pueden ingresar directamente a la página y obtener su membresía. También los invitamos a que revisen todas nuestras charlas en nuestro canal de YouTube, a Geocol, la Asociación Geotérmica Colombiana, que podrán ver esta también posteriormente. Además, para todos los interesados en hacer parte del grupo de investigación en geotermia de la asociación, pueden escribirnos al correo técnico @geocol.org. Tenemos 2 ramas de investigación: plantas binarias y sistemas híbridos, y usos directos, bombas de calor. También queremos invitarlos por parte de Women in Geothermal y a Geocol al segundo taller de salud mental. Es totalmente gratuito. Para inscribirse también lo pueden hacer por la página web de Geocol, geocol.org. Se va a realizar este mes, el 29, y están todos cordialmente invitados. La salud mental es una prioridad para nosotros. Entonces, no siendo más, pues los dejo con el ingeniero Guillermo. Gracias, Andrea. Un momento, estoy integrando las diapositivas. Ya nos enviaron saludos desde Quito, Ecuador. Ya se ve la lámina, ¿verdad? Sí, sí, señor Guillermo. A todos, muchas gracias por estar en esta exposición. Como lo comentaba Andrea, explicaremos la perforación de pozos geotérmicos con fluidos aireados, sus principales características, ventajas y desventajas. En México aún se perfora la mayoría de los pozos geotérmicos con fluidos convencionales a base de arcillas bentoníticas. Las funciones que tienen estos fluidos son 3 básicamente.
La primera es la de refrigerar la herramienta de corte de las rocas, es decir, la barrena, la cual se calienta por la temperatura del yacimiento. La segunda es transportar hasta la superficie los recortes de la roca. Y una tercera, proporcionar estabilidad del agujero para evitar que pueda colapsar y atrapar la sarta cuando se perfora en rocas inestables. Sin embargo, los fluidos bentoníticos que se preparan con arcilla ejercen una presión sobre las paredes del pozo, que suele ser mayor a la presión de los fluidos de la formación. Por lo que si existen zonas permeables, el fluido se introducirá en este medio fracturado. El fluido geotérmico debe de pasar para alimentar el pozo. En otras palabras, la perforación con fluidos arcillosos afecta en una mayor o menor medida la capacidad de producción o de inyección de los pozos. Una forma de evitar que los fluidos emigren hacia la formación es modificar su densidad, reduciéndola con el uso de aire, para que la presión que ejerce el fluido durante la perforación sea similar a la de la pared del pozo. A esa Disculpe, técnica... señor Guillermo, por interrumpirlo. Creo que no sé si usted está pasando las diapositivas. No, estoy detenido en la primera aún. Ah, perdón, es que sí nos estaban escribiendo en el chat, perdón, gracias. Es una introducción. Sí. Una forma de evitar que los fluidos emigren hacia la formación es modificar su densidad, reduciéndola con el uso de aire. Esta técnica se utiliza en varios países, como en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Islandia y México. En campos geotérmicos mexicanos se han perforado algunos pozos con fluidos aireados, como en los campos de los Azufre, los Humeros y las Tres Vírgenes. Ahora sí, ya voy con la segunda. Describiremos las ventajas comparadas con perforar con lodo, la ingeniería aplicada al flujo de agua y el aire, los equipos convencionales que se utilizan en un equipo de perforación convencional para perforar con lodo. Hablaremos de los materiales que facilitan el acarreo de los recortes de perforación e inhiben la corrosión. Se mencionarán brevemente el impacto ambiental y se expondrán los costos de un pozo típico usando esta tecnología. Finalmente, se mencionarán retos por resolver y algunas conclusiones. Una de las ventajas más importantes de esta tecnología es que las formaciones productoras no se dañan por la invasión del material del fluido de perforación. Esto se traduce en una mejor productividad del pozo, que registra beneficios del 50 y hasta el 200% en la productividad con respecto a un pozo con daño. Al mantener la circulación de los fluidos de perforación, significa tener un agujero limpio y que los recortes salen a la superficie. Por consecuencia, se reducen también los riesgos de pegadura de la tubería de perforación y se mantiene el conocimiento del tipo de roca que se está cortando. La velocidad de penetración es mayor con respecto a la perforación con fluidos bentoníticos, de 2 y hasta 8 veces. El tiempo de recuperación térmica es menor al evitar la invasión de fluidos de perforación, lo que significa una integración más rápida a los sistemas de generación. Los problemas de pérdida de circulación se evitan y como consecuencia se reduce la pérdida de tiempo para colocar tapones de cemento al estar sellando zonas fracturadas y se reduce el consumo de agua. Otra ventaja es que las barrenas perforan con mayor cantidad de metros en la formación, de 2 a 3 veces. Se tienen registros de uso de barrenas de diamante policristalinas de 8,5 de diámetro que perforan hasta 3,000 metros. En la ingeniería se diseñan las instalaciones superficiales y arreglo de control del pozo, tomando en cuenta los esquemas de perforación requeridos, ya que no se debe de suspender la perforación para adaptar instalaciones. Los arreglos deben ser adecuados para poder cambiar de forma de perforación sin modificar el arreglo de perentoras y el manejo de fluidos. Los cambios del esquema de perforación se harán entonces con apertura y cierre de válvulas.
El arreglo de las instalaciones deben de cumplir con el uso de fluidos bentoníticos o fluidos aireados. Enseguida se describen las instalaciones típicas. Por ejemplo, en la etapa de perforación de 26 pulgadas se permite el uso de obturantes. En la etapa de 17,5 y 12,25, el control de las pérdidas se hará de la siguiente manera. Para pérdidas mayores de 10 metros cúbicos por hora, las operaciones de perforación se interrumpirán y las pérdidas se deben de controlar con tapones de cemento. Después del segundo tapón de cemento, y si las pérdidas de circulación prevalecen, se perforará con fluidos bajo balance. En esta etapa, el gran inconveniente es que se requieren sistemas de preventores de mayor tamaño. En el agujero de 8,5 pulgadas, o sea, en la parte final, no se usarán fluidos con arcillas, cemento o fluidos con materiales para sellar zonas de pérdidas de circulación. Y la perforación se debe realizar solamente con fluidos aireados. El perfil de presión de yacimientos geotérmicos varía con la temperatura. Sin embargo, para fines de comparación mostramos un perfil de agua a una temperatura de 20 grados centígrados, línea verde oscura, el cual le corresponde un gradiente de presión de 100 bars por 1000 metros. Sin embargo, en la mayoría de los yacimientos geotérmicos, la presión de formación, la columna sur, perdón, la columna verde claro, es la presión que ejerce una columna hidráulica desde la superficie. En el caso de yacimientos mexicanos, como consecuencia de pérdida de circulación, el nivel estático del fluido se va hasta por abajo de los 200 metros, como se indica en la línea verde claro, es punteada. En las etapas en donde se usa fluido aireado, lo que se busca es tener un balance entre la presión de los fluidos de la formación y la columna hidráulica, para evitar la pérdida o ganancia de fluidos hacia la roca. Esto lo logramos agregando aire para reducir la densidad para que el fluido alcance la superficie. Como consecuencia, tenemos circulación y los recortes de roca en nuestras temblorinas. Al alcanzar este balance, las fracturas dejan de recibir pedazos de roca, lo que evita disminuir su permeabilidad y el ingreso de fluidos de menor temperatura. Este equilibrio entre presiones nos permite avanzar en presencia de zonas fracturadas, sin tener que colocar tapones de cemento en zonas de pérdida de circulación. Dentro de los criterios que se buscan para evitar la erosión en el fondo del pozo, alrededor de la barrena, es aplicar el mismo criterio que se utiliza en la perforación del lodo, y es tener velocidades del orden de 60 metros por minuto y que se alcance la fase líquida en la parte inferior de la barrena. También es fundamental el mantener velocidades anulares de ese mismo orden en el agujero descubierto para evitar la erosión de la roca. Sin embargo, en las zonas anulares de cambio de diámetro de drill collars y tuberías de perforación, las velocidades se incrementan, y mayor aún dentro de la tubería de revestimiento, en donde la expansión del aire es mucho mayor. Para tener mayor control de velocidad del fluido, se aplican modelos numéricos en dos fases, los cuales nos permiten hacer el diseño conveniente de las cantidades de líquido y aire que permitan conservar un perfil adecuado de velocidades. Este es un ejemplo parcial de una corrida de un modelo bifásico que itera n veces cada 5 bars hasta alcanzar diferenciales de presión del orden de 3 entre la presión de formación y la presión de la columna bifásica, que es un principio fundamental para mantener el equilibrio de los perfiles de presión. En este ejemplo, los gastos son variables. Para el líquido del orden de 1800 litros por minuto y del aire de 30 metros cúbicos por minuto, lo que indica una relación gasto-aire líquido de 15 veces. El sistema debe contar con los equipos y respaldos suficientes para asegurar el suministro continuo de aire, dando cumplimiento a los siguientes criterios. Las instalaciones en superficie para el manejo de aire deben de soportar una presión de 206 bars
El diámetro mínimo de las tuberías aceptado en estas instalaciones es de 2 pulgadas. Los compresores primarios son de tipo tornillo con capacidad para generar un gasto máximo de inyección de 24 metros cúbicos por minuto y presión de descarga de hasta 24 bars. El booster es reciprocante con capacidad para generar un gasto máximo de 57 metros cúbicos por hora y presión de descarga de hasta 138 bars. El sistema debe incluir la medición del volumen de aire inyectado utilizando el método de placa de orificio o algún instrumento digital. En cualquier caso, se debe medir el flujo de aire de manera continua. En la parte superior derecha se muestra el registrador, en la primera flecha vertical roja. El sistema debe incluir una válvula de aguja, señalado por la flecha roja en la primer foto en la parte inferior, para regular el flujo de aire, y un múltiple que tiene como función el poder enviar el flujo hacia el pozo o descargar al silenciador atmosférico, que se muestra en la foto inferior del lado izquierdo con una flecha roja, dependiendo de la operación que se esté realizando. El equipo debe de incluir un múltiple para manejo de aire que tiene como función el poder enviar el flujo hacia el pozo o descargar a la atmósfera. Dependiendo de la operación que se esté realizando, el múltiple de inyección, foto inferior izquierda, debe de poseer por lo menos 2 salidas para descargar la presión de las artes de perforación hacia el separador y del sistema de inyección de aire hacia la atmósfera, respectivamente. Además, se instala un registro de información en tiempo real que incluye las siguientes variables: gasto de inyección de aire, niveles de fluido de las presas, presión en la línea de descarga del pozo, temperatura en la línea de entrada y a la descarga y presión de cabezal. Un sistema de monitoreo permanente recomendado en el piso de trabajo, bajo la subestructura, cerca del sistema de preventores, cerca de los recipientes de presión y en la zona de almacenamiento de fluidos. La cantidad de preventores depende de la magnitud de las presiones esperadas y el método de rotación, top drive o mesa rotaria, la naturaleza de los fluidos y de los fluidos que serán utilizados durante la perforación. En este ejemplo, el diseño se realizó para usar agua y fluidos aireados. En las artas de perforación se instalan cuando menos 2 válvulas de no retorno, uno cerca de la barrena y la otra aproximadamente cada 200 metros dentro de la tubería, que eviten el reflujo de los fluidos hacia el piso de trabajo durante la perforación. La cabeza rotaria tiene como función sellar el espacio entre el agujero y el piso del equipo de perforación mientras se perfora o se hacen cambios de tubería. Está diseñada para girar con la tubería de perforación y es capaz de sellar la tubería o el gel. Para el caso de la cabeza rotatoria, esta debe seleccionarse considerando con las etapas de 17,5 y de 2,25, la presión máxima de trabajo es de 14 bars. En la zona productora, en agujeros de 8,5 se incrementa la presión hasta 35. Los zules que van en la cabeza interior, que van dentro de la cabeza rotatoria, deben seleccionarse considerando que el trabajo a que estarán sujetos es un ambiente geotérmico, o sea, de agua y vapor. El tipo de hule debe seleccionarse también en función del sistema de rotación, mesa rotaria o top drive. Se debe de considerar en el diseño de la instalación 2 líneas de enfriamiento, una con descarga en la parte superior de la cabeza rotatoria y otra con un diámetro mínimo de 2 pulgadas que descarga a su interior. El preventor anular actúa hidráulicamente y permite sellar el espacio anular dentro de la tubería de perforación si se presentan presiones anormales y es de una presión de trabajo de 207 bars. El derivador de flujo es el que descarga los fluidos bifásicos hacia el separador.
La válvula lateral se instala a un costado del derivador de flujo y permite el control primario para casos de inestabilidad de flujo bifásico descargando del pozo. El preventor doble permite el control de flujo en caso de falla de preventores superiores. La distribución de flujo en superficie inicia con la línea que descarga directamente al separador y en ellas se encuentran instaladas las válvulas de control primario y de regulación de la descarga de fluidos. Además, en ellas se encuentran instalados los instrumentos de control termodinámico de presión y temperatura. En este ejemplo, la tubería es de 10 pulgadas de diámetro cédula 40 y en la parte aguas abajo de la válvula primaria y de regulación es cédula 60, que es donde se presenta la mayor erosión. Las instalaciones superficiales deben incluir un separador vertical equipado con una descarga inferior. No sé si la alcanzan a apreciar, se ve la flecha del mouse, que es el tanque, y en la parte inferior que descarga hacia las presas, que permite el envío por gravedad de recortes líquidos de las temblorinas. En la foto derecha, el dimensionamiento, se encuentra el separador, que debe tener una dimensión para manejar descargas de una relación 20:1 de aire líquido. El sistema de separación de sólidos, foto izquierda, incluye las temblorinas y un sistema de alto impacto y alta eficiencia para separación de arenas y arcillas indeseables en los fluidos. Se recomienda que el sistema de manejo para fluido de perforación, presas metálicas, con sistema de mezcla y agitación, tienen que tener una capacidad de cuando menos 120 metros cúbicos. El equipo de enfriamiento del fluido de perforación, torre de enfriamiento en la parte derecha al fondo, deberá ser capaz de disminuir la temperatura de cuando menos 20 a 30 grados centígrados. Por los altos volúmenes que se manejan al inicio de la perforación con aire, es recomendable que la presa de almacenamiento terrestre tenga un volumen del orden de 2.000 metros cúbicos. Esta agua es reintegrada al sistema y es usada para la perforación. El sistema de bombeo de lodos, color naranja, blanco color naranja, son dos bombas de desplazamiento positivo y una capacidad aproximada de 3.500 litros por minuto y 350 bars. La bomba de color azul de inyección de agua de enfriamiento es para los zules de la cabeza rotatoria, es de desplazamiento positivo y una capacidad de 800 litros por minuto y una presión de 53 bars. El sistema debe de incluir como mínimo 2 puntos de conexión para inyección de aditivos químicos, espumantes e inhibidores de corrosión. La bomba de inyección de espumante y de inhibidor deben de manejar un gasto de hasta 150 litros por minuto y una presión de trabajo de 138 bars. Deben contar con instrumentos para medición de flujo. Los materiales que se usan son para evitar la corrosión de tuberías, depositación de sólidos y para favorecer el equilibrio del aire con el agua, que permita actuar como sustentante en el arrastre de los recortes de perforación hacia la superficie. El agente espumante es un surfactante biodegradable que tiene como función generar espuma, el cual reduce la tensión superficial del líquido. Este agente es inyectado en la línea de aire con concentraciones de aproximadamente 15 litros por cada 15.000 litros de líquido de perforación. El inhibidor de corrosión utilizado es un derivado de amoníaco que protege las superficies metálicas al ser poco atacado por la corrosión por oxígeno. Este líquido es inyectado directamente a las líneas de aire en concentraciones del orden de 15 litros por cada 15.000 litros del fluido de perforación. Para monitorear la corrosión se colocan cupones testigos en las artes de perforación, uno cerca del piso y el segundo en el último tubo de perforación cerca de los drill collars. El tiempo de exposición que se recomienda es cuando menos 40 horas.
El ruido de los motores, de los compresores y del booster son del orden de 120 decibeles en un radio de 100 metros. El espumante utilizado es biodegradable, el cual evita impactos ambientales. El costo de un pozo típico perforado a 2.300 metros con tubería de revestimiento de 9,5 octavos cementada a 1.100 metros es aproximadamente de $4 millones y se perforan en aproximadamente 40 días. La parte correspondiente por costo de servicio de aire representa un 10% del costo total. Los costos separados se aprecian en esta figura, los cuales se describen por su relevancia en 37% en renta de equipos, 35% en gastos por materiales, 9% en servicios, 9% de personal especializado, 6% en otros servicios y 4% en lo que es la evaluación del pozo. Los costos de los servicios de aire se componen por 38% de equipo en espera, que se refiere a compresores y booster disponibles para arrancar durante la perforación con lodo. 34% del pago de personal especializado en la operación de los equipos. 12% en materiales, 9% en combustibles, 7% en los equipos operando durante las actividades de perforación con fluidos aireados. Dentro de los retos por resolver de esta tecnología, se encuentran las dificultades para estabilizar las columnas. En zonas de baja presión de yacimiento, el tiempo para equilibrar la columna bifásica es largo y se usan altos volúmenes de agua. En esta etapa se presentan súbitos retornos de vapor y agua. En la colocación de válvulas superficiales, la descompresión de la columna genera descarga de fluidos de alta temperatura, lo que obliga a usar herramientas especiales de protección para el personal. En el sistema siempre existe el riesgo de fugas con presiones altas. Disminuir la erosión y corrosión en tuberías de perforación, drill corlas y tuberías de revestimiento causadas por la alta velocidad del flujo bifásico es otro de los retos. El alto costo de la renta de equipos y consumo de combustible. La renta de compresores y boosters son los elementos que impactan económicamente al mantenerse en sitio durante la perforación del pozo, mayormente en espera de llegar a zonas de pérdida de circulación para ser utilizados. Personal y equipo especializado. En la mayoría de nuestros países aún no se cuenta con la capacitación necesaria de nuestros ingenieros técnicos. En nuestras universidades en México, la perforación con fluidos aireados no es materia académica. Se aprende en otros países y directamente en los campos de perforación. Algunas conclusiones son las siguientes. Al encontrarse en balance la presión del yacimiento con la columna hidráulica, la circulación es permanente. Se mantiene un control total de la geología al tener los recortes en la superficie. Se reduce el riesgo de pegaduras por presión diferencial, al conservar un equilibrio entre la presión del yacimiento y la columna del fluido dentro del pozo. Se evita la fuga de arcillas y recortes de perforación hacia las fracturas, evitando el daño a la formación. Al evitar el daño a la formación, se mejora la productividad del pozo. Al no afectar térmicamente el yacimiento, el pozo se puede integrar a producción en solo 10 días después de terminada la perforación. Los costos por la operación de fluidos aireados se incrementan en un 10%. Los riesgos por el uso de aire comprimido son un riesgo permanente. Las tuberías de perforación, drill colas y la de revestimiento sufren un desgaste mayor por corrosión y por erosión. La perforación con fluidos aireados evita que se tenga que utilizar alguna otra tecnología para remover las arcillas, como es la estimulación ácida. El costo del pozo puede incrementarse hasta un 20% de requerirse la estimulación. El tiempo de construcción del pozo puede disminuirse hasta en un 40% al emplearse fluidos aireados.
Esto se refleja directamente en el costo final de construcción del pozo. Finalmente, para el recuerdo les presento el primer pozo geotérmico profundo diseñado y supervisado por Lindsay Fuchs, gerente de la empresa Geothermal Associates New Zealand Ltd. El pozo fue perforado con fluidos sellados hace aproximadamente 25 años y se encuentra en Nereidas, al pie del Nevado de Ruiz. Nuestra empresa, JL Energía, tiene alianza con Geothermal Associates para hacer ingeniería y supervisión en la perforación de pozos geotérmicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación, Guillermo. Bueno, voy a presentar las preguntas para poder ir resolviéndolas. Entonces, señor Guillermo, Rodolfo Torres le pregunta qué inhibidores de corrosión usan. Mira, Rodolfo, existen diferentes inhibidores, diferentes empresas que tienen sus marcas registradas. Existen de Baker Hughes, existen de Air Drilling, otra marca también que vende diferentes inhibidores. Y además pregunta cómo ha mejorado la producción con consecuencia, no sé si ha mejorado la producción, la perforación como consecuencia del uso de fluidos aireados. Sí, se han mejorado. En México hemos notado en algunos pozos que hasta el 200% se ha mejorado la producción. En otros países han logrado mejoras mucho mayores, hasta un 400%. Sí, el incremento de la producción es bastante considerable. Yesid nos pregunta cómo se pueden mitigar los riesgos por explosión o incendios dentro del pozo al perforar con fluidos aireados. Bueno, aplicando las reglas de seguridad con todos nuestros recipientes a presión, teniendo todas las aplicaciones de las medidas de contingencia que se deben de prever. También nos pregunta que si la perforación con fluidos aireados en yacimientos geotérmicos es under balance. A ver, perdón, es bajo balance. Sí, es el principio fundamental, el inyectar aire, es reducir la densidad y mantener en balance la presión de la columna hidráulica del yacimiento con la columna de los fluidos inyectados con aire. Daniela Pinilla nos pregunta que si la experiencia de perforación en Nereidas ha sido replicada en la perforación de algún otro pozo en América Latina. Sí, como no, pues en México hemos perforado bastante pozos con aire. Nosotros hemos perforado desde hace, pues sí, yo creo unos 20 años. Creo que en Nereidas se perforó hace más o menos como 25. Y nuevamente, Rodolfo, ¿qué softwares de simulación utilizan para el diseño del sistema de circulación? Los simuladores numéricos han sido desarrollados por uno de los que yo conozco por Geothermal Associates, otro un poco más sencillo por Guillermo Jaimes en JL Energía, pero básicamente con el que más conocimiento tengo de buen desarrollo es el de Geothermal Associates. Y nos hace un comentario Carlos Esteban, que muchísimas gracias por la presentación, señor Guillermo, y que en Copahue, Argentina, se perforó también con sistemas aireados en 1990. Perdón, ahí no entendí si es un comentario o es una pregunta. Es un comentario que desde 1990 también se realizó
en Argentina, perforaciones con sistemas aireados. Ah, correcto, no tenía conocimiento. Y finalmente, yo tenía una pregunta y es, ¿qué problemas técnicos generan en la perforación de pozos geotérmicos los mayores tiempos no productivos? ¿Se refiere a durante la perforación? Sí. Bueno, si se refiere al costo de los compresores que mencioné, que en algunas ocasiones, como son equipos muy costosos, sí nos tiene un impacto económico muy fuerte el estar en espera mientras se presentan las pérdidas de circulación. Dependiendo del país y de la disponibilidad de esos equipos, esos costos se pueden reducir. Por ejemplo, en México tenemos un poco más de movilidad con estos, con compresores y busters, y en pocos días los pueden acercar hacia los sitios de perforación. Existen otros países que pues, no hay tanta disponibilidad, y ahí es donde esos equipos tienen que estar casi en forma permanente en tiempo de espera. Muchísimas gracias, señor Guillermo. También queríamos, no sé, acá hay otra pregunta de Carlos Esteban. Dice, tengo entendido que este sistema es muy aplicado en rocas volcánicas. ¿Tiene conocimiento de la aplicación de este sistema de perforación en rocas sedimentarias? Sí, en México se han perforado pozos en en el campo más grande que tenemos en México, que es Cerro Prieto, en rocas sedimentarias. También se ha aplicado esta tecnología. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Están escribiendo en el chat que muchísimas gracias, que felicitaciones, que excelente. Y por ahora, bueno, no veo más preguntas. Quería también recordarles a todos los asistentes que en el mes de julio no vamos a tener webinars. Vamos a volver hasta agosto porque en el mes de julio se va a celebrar el mes de la geotermia. Entonces, pueden estar pendientes de nuestras redes sociales y vamos a publicar para la inscripción y para que puedan asistir a todas las actividades. Entonces, muchísimas gracias, señor Guillermo. Sí veo que no hay más preguntas. Realmente fue muy interesante y no sabía que en Colombia se había hecho. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su atención y estamos a sus órdenes. Cualquier cosa, está mi correo electrónico y nos mantenemos en ¿Lo contacto. podemos compartir, señor Guillermo? Sí, cómo no, sí. ¿Te lo podría dictar y lo escribo en el chat? Sí, es Guillermo Jaimes, Jaimes, @ sí, señor. J de Jesús, L de Luna, la palabra energía, .mx. .mx. Listo, ya lo compartí en el... Es correcto. Sí. Igual no sé, perdón, señor Guillermo, si usted quisiera compartirnos un poco acerca de su empresa para que tengamos información y nos llevemos la información de su empresa. Sí, claro, claro. Bueno, mi empresa fue fundada hace como 7 años, recién que yo me jubilé de la empresa estatal de energía de aquí de México, Comisión Federal de Electricidad. Es una empresa que se dedica a la ingeniería y supervisión en actividades geotérmicas, solar y mejoramiento del aprovechamiento de energía también en plantas industriales. Tenemos un grupo de trabajo con personal con más de 30 años de experiencia, que la mayoría de ellos han sido jubilados de esta empresa estatal de energía, y tenemos en las disciplinas de mecánica, de ingeniería petrolera, de eléctrica. Nuestro fuerte ahorita en México ha sido lo solar. Estamos instalando muchos equipos domésticos también en áreas industriales,
En México ha tenido una aceptación enorme el aprovechamiento de energía solar para pequeños y grandes negocios. Ahorita más o menos del orden de lo que más se consume es en lo doméstico, que son del orden de 100 kilowatts, 500 kilowatts, que es lo que ahorita nos están buscando en zonas agrícolas, en zonas residenciales, en zonas industriales. En eso estamos ahorita muy metidos, estamos aún con la geotermia, estamos con proyectos de ingeniería con el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos trabajado para algunas universidades, hemos hecho proyectos piloto, a eso nos dedicamos a JL Energía y los esperamos que en lo que les podamos ayudar. Perfecto, muchas gracias, señor Guillermo. Igual acá dejamos ya su correo y yo puse el nombre también de su compañía para todos los interesados que quieran contactar al señor Guillermo. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que se unan al mes de la geotermia y que nos volvamos a ver en el mes de agosto. Muy amable, Andrea. Muchas gracias por tu atención y a todos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.